Amados, hay momentos en la vida en los que levantamos nuestras manos al cielo con un clamor profundo y sincero, esperando una respuesta inmediata. Oramos con fe, con lágrimas en los ojos, pidiendo que Dios abra una puerta, sane una herida o evite un dolor. Pero de repente, la respuesta que recibimos no es la que deseábamos. Es un no. Y ese no puede sonar como silencio, como vacío o como un golpe en el corazón. Sin embargo, quiero decirte algo hoy: el no de Dios no es un rechazo, es una redirección. El no de Dios puede ser el inicio de un milagro mayor que aún no entiendes. Cuando Dios dice no, no es porque haya olvidado tu oración, ni porque tus lágrimas no importen. Él dice no porque está protegiéndote de algo que tus ojos no alcanzan a ver. A veces pedimos pan y en el fondo estábamos pidiendo una piedra. A veces rogamos por una puerta que al abrirse hubiera destruido nuestra paz. El Espíritu Santo nos guía con amor incluso cuando sentimos que la respuesta no coincide con nuestro deseo. Ese no puede ser el terreno donde Dios está preparando un sí que será más glorioso de lo que imaginaste. La fe verdadera no se mide en los días soleados, sino en las noches oscuras donde aún confiamos en que Dios sigue sentado en el trono. El milagro más grande no siempre es que todo salga como pedimos, sino que nuestro corazón permanezca firme en medio de lo inesperado. La tragedia se convierte en triunfo cuando dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestras lágrimas en nuevas fuerzas, cuando levantamos la cabeza y declaramos: Señor, no lo entiendo, pero confío en ti. Allí es donde la fe madura y crece con poder. Muchos que hoy disfrutan prosperidad, bendición y victoria, alguna vez tuvieron que llorar frente a un no que no comprendían. Pero en lugar de quedarse en la derrota, decidieron creer que Dios seguía escribiendo su historia. Y en ese proceso descubrieron que su vida estaba siendo empujada hacia un propósito más alto. La prosperidad verdadera no es la ausencia de pruebas, sino la certeza de que incluso en el valle, Dios abre manantiales de agua viva. Quiero invitarte a que veas tu no como un final, sino como un comienzo. Ese negocio que no se dio, esa relación que no funcionó, esa oportunidad que se cerró, no fueron casualidad. El cielo tiene un plan mejor. Y mientras más pronto aceptes que la voluntad de Dios es perfecta, más rápido verás cómo lo que parecía una pérdida se convierte en ganancia, cómo lo que parecía un retraso se transforma en aceleración divina. Hoy el Espíritu Santo quiere levantar tu ánimo. Quiere recordarte que tu tragedia no define tu destino. Lo que te marca es la fe con la que enfrentas ese momento. No te rindas, no retrocedas, no pienses que Dios se olvidó de ti. En cada no hay un susurro de amor que dice: confía porque yo tengo algo mayor para ti. Así que levántate con fe. Declara con tu boca que tu vida está en manos del Dios que hace milagros. No permitas que un no apague tu oración, más bien que la intensifique. Hoy es el día de creer que tu tragedia será el escenario del triunfo más grande de tu historia. Atrévete a confiar, atrévete a caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Atrévete a recibir la prosperidad que viene cuando aceptas la voluntad perfecta de Dios. Ahora es tu momento. Cree, confiesa, camina en fe y nunca olvides: cuando Dios dice no, es porque está preparando un sí que cambiará tu vida para siempre. Cuando escuchamos un no de parte de Dios, lo primero que sentimos es un golpe en el corazón. No es fácil aceptar que aquello que pedimos con tanta fe, con tanto esfuerzo y hasta con lágrimas, no se da como lo imaginábamos. Ese no nos desconcierta, nos hace cuestionarnos y hasta nos lleva a pensar que quizás Dios no nos escuchó. Sin embargo, la verdad es que Él siempre escucha, pero su respuesta muchas veces es diferente a la nuestra. Lo que interpretamos como un rechazo, en realidad es una forma de redirección. Dios sabe lo que está por delante, mientras nosotros solo vemos lo que está frente a nuestros ojos. Piénsalo de esta manera. Cuando eras niño y pedías algo que parecía bueno para ti, tus padres a veces te decían que no porque quisieran hacerte sufrir, sino porque veían un peligro o una consecuencia que tú no podías anticipar. De la misma manera, nuestro Padre Celestial nos ama demasiado como para permitir que tomemos algo que, aunque parezca un regalo, en realidad puede convertirse en una carga. Ese no viene cargado de protección, de cuidado y de amor. Es como si Dios dijera: confía porque lo que pides no es lo que necesitas. Aceptar esa verdad no siempre es sencillo. Hay momentos en los que sentimos que si no se cumple lo que pedimos, nuestra vida no tendrá sentido o dirección. Pero lo que realmente sucede es que Dios está reordenando el camino. Él está cerrando una puerta porque adelante tiene preparada otra que conducirá a un destino mucho más grande. El problema es que desde nuestra perspectiva limitada, solo vemos la puerta cerrada y no la sala de bendiciones que se abrirá más adelante. Allí es donde la fe se convierte en un acto de valentía, en un acto de confianza absoluta.
Cuando Dios dice no, no está cortando tus sueños, está llevándolos a una dimensión diferente. Él no quiere limitarte, quiere expandirte. A veces lo que pedimos no es malo, pero no es el tiempo correcto. Y otras veces lo que pedimos no es malo, pero es demasiado pequeño para el plan que Él tiene preparado. Su negativa entonces es en realidad un sí escondido, un sí mucho más grande que todavía no estás listo para ver. Ese proceso puede doler, pero si decides creer, descubrirás que ese no fue la semilla de un milagro mayor. La fe madura entiende que un no es el final de la historia. Es un recordatorio de que Dios dirige los pasos de sus hijos con precisión perfecta. Él no improvisa, no se equivoca y no se retrasa. Si en este momento te encuentras frente a una oración sin la respuesta que esperabas, no te desalientes. Ese aparente silencio está lleno de propósito. Ese cierre de puertas no significa abandono. Significa que Dios está trabajando en algo que aún no puedes ver. Confiar en su no es aprender a vivir bajo su cuidado perfecto, con la seguridad de que nada escapa de su mano. La fe es sencilla de confesar cuando todo marcha bien. Es fácil levantar las manos y dar gracias cuando la respuesta llega rápido, cuando el milagro ocurre a la vista de todos, cuando lo que pedimos se cumple tal cual lo esperábamos. Pero la fe verdadera no se mide en esos momentos de celebración, sino en las noches donde no hay respuestas claras, en los días de silencio en los que pareciera que Dios no escucha. Allí es donde el corazón se prueba, allí es donde se revela si realmente confiamos en Él o solo en lo que nos doña. Creer en medio de la oscuridad es el desafío más grande para cualquier persona que decide seguir a Dios. Es permanecer firmes aun cuando las circunstancias gritan lo contrario, cuando todo parece derrumbarse y no hay señales visibles de cambio. La fe auténtica no necesita ver para confiar, porque entiende que lo invisible es más real que lo que los ojos perciben. Es caminar sin mapa, confiando únicamente en que el que guía los pasos nunca se equivoca. Esa confianza no nace de la emoción, nace de una relación profunda con aquel que nunca falla. Hay quienes piensan que fe es un sentimiento de seguridad constante, pero la verdad es que muchas veces se siente como caminar sobre aguas agitadas. Lo que hace la diferencia es que en ese mar de incertidumbre la mirada está puesta en Dios y no en las olas. La fe verdadera sostiene cuando el dolor aprieta, cuando el médico da un diagnóstico duro, cuando la economía no responde, cuando la familia atraviesa pruebas. Es en esos momentos donde el corazón dice, aunque no entiendo, sigo confiando. La oscuridad tiene un propósito, porque en ella aprendemos a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Sin distracciones, sin apoyos humanos, sin respuestas inmediatas, somos llevados a depender solo de Él. La fe se fortalece como un músculo que se ejercita bajo peso. Y ese peso son las pruebas que no entendemos. Cada lágrima derramada en oración se convierte en semilla de fortaleza. Cada silencio prolongado abre espacio para que aprendamos a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Y cada aparente demora nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de nuestras emociones. Lo hermoso es que, con el paso del tiempo, esa fe probada en el dolor se convierte en un testimonio poderoso. Los que te rodean verán que no te derrumbaste, que seguiste adelante y que tu confianza permaneció intacta. Esa constancia atrae milagros, porque el cielo honra a quienes creen sin condiciones. La fe verdadera no exige explicaciones, simplemente se mantiene firme sabiendo que lo que Dios prometió se cumplirá, aunque el reloj humano diga lo contrario. Y ese tipo de fe es la que transforma la tragedia en victoria. Cuando enfrentamos la tragedia, lo primero que sentimos es un vacío inmenso, una carga que parece imposible de levantar. El dolor puede ser tan fuerte que nubla nuestros pensamientos y nos hace creer que no hay salida. Sin embargo, en esos momentos es cuando el Espíritu Santo obra con más poder. Él no siempre quita la situación de inmediato, pero sí entra en el corazón para cambiar nuestra manera de verla. Lo que parecía insoportable comienza a convertirse en fuerza interior. Esa fuerza no viene de nosotros, sino de la presencia viva de Dios que camina a nuestro lado. El Espíritu Santo es quien consuela cuando las palabras humanas ya no alcanzan. Es quien susurra esperanza en medio de noches largas y silenciosas. Cuando sentimos que ya no podemos más, Él nos recuerda que aún hay razones para levantarnos, que la historia no termina en la tragedia. Susurra a nuestro corazón que lo que hoy parece el final puede ser el inicio de algo nuevo. Y esa voz suave pero firme es la que nos empuja a dar un paso más, aunque todo dentro de nosotros quiera detenerse. La transformación de la tragedia en triunfo no ocurre de un día para otro. Es un proceso en el que el Espíritu Santo toma cada lágrima y la convierte en semilla de crecimiento. Esa tristeza profunda que parecía un peso muerto comienza a convertirse en aprendizaje, en resiliencia, en fe más madura. Lo que antes nos hacía caer ahora se transforma en un testimonio para sostener a otros.
De esa manera, lo que fue un valle oscuro se convierte en terreno fértil donde florece la confianza en Dios. Lo más impactante es que el Espíritu Santo no solo nos da fuerzas para resistir, sino que nos llena de gozo en medio de la dificultad. Ese gozo no es una sonrisa forzada, es una paz sobrenatural que no depende de las circunstancias. Es el tipo de paz que desconcierta, porque aunque todo alrededor parece derrumbarse, dentro sentimos una seguridad que no tiene explicación humana. Y esa seguridad es la prueba de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, guiándonos y levantándonos en cada paso. Muchas personas descubren que sus momentos de mayor cercanía con Dios nacieron en medio del dolor. Cuando no había otra salida, encontraron que el Espíritu Santo era suficiente. Esa compañía divina no se compara con nada terrenal, porque no abandona, no se cansa y no deja de actuar. Lo que parecía una tragedia definitiva termina siendo el escenario donde se revela la gloria de Dios. Y ese cambio profundo no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que Él hace dentro del corazón. La idea de prosperidad muchas veces se malinterpreta, como si significara vivir sin dificultades, sin problemas y sin momentos de prueba. Pero la prosperidad verdadera no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de experimentar bendición aun en medio de las tormentas. Es caminar en paz cuando todo alrededor parece inseguro. Es confiar en que aunque las circunstancias cambien, la provisión de Dios no se detiene. Esa es la clase de prosperidad que el Espíritu Santo nos enseña. Una que va más allá de lo material y toca el corazón con certeza de que nunca estaremos desamparados. En la vida todos enfrentamos valles oscuros, temporadas en las que sentimos que las fuerzas no alcanzan y que la esperanza se nos escapa de las manos. Pero incluso en esos momentos, Dios abre manantiales de agua viva. Puede que la situación externa no cambie de inmediato, pero la fortaleza interior se multiplica. Prosperidad es levantarte cada mañana sabiendo que tienes motivos para agradecer, aun cuando no todo está resuelto. Es ver la fidelidad de Dios en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que otros pasan por alto, y entender que cada detalle es prueba de su cuidado constante. La prosperidad verdadera también incluye la capacidad de disfrutar lo que ya tienes, en lugar de vivir siempre corriendo detrás de lo que falta. El corazón agradecido atrae paz y satisfacción, mientras que la queja solo aumenta el peso de la carga. Aun en medio de las pruebas, puedes encontrar prosperidad al valorar la vida, la familia, la salud, las amistades y la oportunidad de seguir adelante. Esa perspectiva cambia tu manera de caminar, porque aprendes a reconocer bendiciones incluso en las temporadas más difíciles. No se trata solo de recursos o posesiones, sino de experimentar la plenitud que viene de Dios. Prosperidad es tener la sabiduría para enfrentar decisiones importantes, la paz que te sostiene en medio de malas noticias y la fuerza para continuar cuando otros se detienen. Prosperidad es ver puertas abrirse donde parecía no haber salida, es recibir gracia y favor en lugares donde nunca lo esperabas. Esa clase de prosperidad no se compra ni se gana por mérito, es un regalo que viene del cielo para quienes confían en la fidelidad del Señor. La prueba de fuego de la prosperidad se da cuando estamos en el valle. Allí se demuestra si lo que creemos es real o solo teoría. Si tu confianza permanece firme aun cuando los números no cuadran, cuando los recursos se agotan o cuando los planes se derrumban, entonces has entendido lo que significa prosperar en Dios. Porque la verdadera riqueza no se refleja únicamente en cuentas bancarias o logros visibles, sino en la seguridad de que nada ni nadie puede quitarte la paz y la esperanza que Él ha puesto en tu corazón. Muchas veces lo que interpretamos como una pérdida o un retraso es en realidad una preparación para algo mucho más grande. Cuando Dios cierra una puerta, en ese momento no siempre entendemos el porqué. Nos frustramos, pensamos que todo terminó y que el sueño se acabó. Sin embargo, lo que vemos como un no puede ser solo la manera de Dios de abrir espacio para un sí glorioso que todavía no imaginamos. Él no quita nada sin tener en mente algo mejor. Y aunque cueste aceptar esa verdad, con el tiempo descubrimos que lo que parecía un final era el inicio de una temporada más bendecida. Lo importante es recordar que Dios siempre actúa con propósito. Nada ocurre al azar en la vida de quienes confían en Él. Cada puerta cerrada, cada oportunidad perdida y cada cambio inesperado son parte de un plan que supera nuestro entendimiento. Aunque el corazón se sienta herido por lo que no fue, la fe nos asegura que el cielo está preparando algo más alto. Y esa certeza nos permite caminar sin rendirnos, sabiendo que detrás de la negación está escondida una bendición mayor. El reto es confiar aun cuando la lógica dice que todo se terminó. Hay personas que hoy pueden testificar cómo una negativa que los dejó en lágrimas terminó siendo la mejor respuesta de Dios.
Una relación que no prosperó, un empleo que no llegó, un proyecto que se detuvo, se convirtieron en la plataforma para algo más sólido y estable. Esa experiencia demuestra que el no de Dios nunca es para destruir, sino para edificar sobre una base más firme. El sí que viene después es tan grande que hace olvidar la decepción inicial. Y ese contraste revela la fidelidad del Señor en cada detalle de nuestra vida. El camino hacia ese sí glorioso a menudo es incómodo. Puede incluir temporadas de espera, momentos de soledad o etapas donde parece que nada tiene sentido. Pero cada una de esas fases es parte del proceso. Es como cuando un agricultor siembra una semilla. Primero desaparece bajo tierra y parece que muere, pero en silencio está preparando vida. Asimismo, los tiempos de negación en nuestra vida son la tierra fértil donde germina un futuro milagro. Y cuando florece nos damos cuenta de que el tiempo de espera no fue pérdida, sino inversión divina. La clave está en aprender a ver con los ojos de la fe y no con los de la impaciencia. Si solo miramos lo que está frente a nosotros, es fácil sentir que Dios nos olvidó. Pero si decidimos confiar en su plan, entenderemos que cada no es un movimiento estratégico. Es como un padre que no le da a su hijo algo pequeño porque sabe que pronto podrá darle algo mucho más grande. Así es el corazón de Dios, guarda lo mejor para el momento preciso y cuando ese sí llega transforma todo nuestro panorama. La tragedia puede golpear fuerte y hacernos creer que nuestro futuro está marcado por lo que perdimos. Es fácil pensar que el dolor define quiénes somos, que la herida es tan grande que nunca podremos levantarnos. Pero la verdad es que tu tragedia no determina tu destino. Lo que realmente define tu camino es la fe con la que eliges responder. Esa fe, aunque a veces pequeña y frágil, tiene la capacidad de abrirte puertas que el dolor había cerrado. No se trata de negar lo que ocurrió, sino de decidir no quedarte detenido en el mismo lugar. La fe tiene el poder de levantar a una persona del suelo cuando todo parece perdido. Puede que no cambie de inmediato las circunstancias, pero cambia tu perspectiva. Te permite ver más allá de lo que pasó y enfocarte en lo que Dios aún puede hacer. Mientras la tragedia te susurra que no hay salida, la fe te recuerda que cada día trae una nueva oportunidad. La diferencia entre quienes se hunden en el dolor y quienes salen fortalecidos no está en la magnitud de la tragedia, sino en la decisión de creer. El poder de la fe no es algo abstracto, es real y se manifiesta en la manera en que enfrentas tus días. Cuando decides confiar en Dios, aunque no entiendas nada, tu corazón comienza a sanar. La fe produce esperanza y esa esperanza es la que te impulsa a seguir caminando. Quizás la herida todavía duele, pero ya no tiene la misma fuerza para detenerte. El Espíritu Santo alimenta esa fe con consuelo y con paz. Y poco a poco descubres que lo que parecía imposible de superar se convierte en una experiencia que fortalece tu carácter. Hay quienes creen que el destino está escrito únicamente por lo que sucede alrededor, pero en realidad la fe tiene la capacidad de reescribir la historia. Lo que parecía un capítulo oscuro puede transformarse en un testimonio de restauración. La fe hace que las cenizas se conviertan en belleza y que los fracasos se conviertan en aprendizajes valiosos. Esa confianza en Dios te permite levantar la mirada y ver que tu vida no está determinada por lo que perdiste, sino por lo que aún está por venir. Y allí se encuentra la verdadera victoria. Cuando eliges caminar en fe, descubres que no estás solo. La fe atrae la presencia de Dios de una manera más profunda. Y esa presencia cambia todo, te llena de valentía cuando tus fuerzas son pocas. Te da claridad cuando la confusión te rodea y te sostiene cuando quisieras rendirte. Así, lo que parecía el fin se convierte en un nuevo comienzo. La tragedia pierde su poder de definirte y la fe se convierte en la brújula que dirige cada paso hacia un futuro lleno de propósito.